están? Somos Gladys Sachs Coaching. Yo soy Gladys. Y yo soy Sachs. Y hoy vamos a analizar una masterclass brindada por el querido de todos, por una de las más grandes voces que tiene este planeta hoy día, Dimash Kudaibergen, interpretando Stranger en un evento que se llama New Vision 2024 que fue. Vamos a ver esta masterclass que nos brinda Dimash porque realmente es espectacular escuchar cualquier interpretación que él haga. Así que sin más por el momento, vamos a escuchar a Dimash. You cry for us I can see. Desde la primer frase, desde el inicio de su interpretación. Hemos hablado muchísimo de la manera de cantar, que la voz se puede usar de la manera en que uno quiera. Él la usa de la manera en que le da la gana. Y empieza con las cuerdas no están totalmente cerradas, hay aire. Entonces es con es diferente hacer un bajito que hacer un que salga aire. Él empieza matizando hermoso, usando su voz perfecta. You crawl underneath my feet. Suelta, junta, suelta. Es bien importante que entiendan que una voz entrenada, y más con la historia de Dimash, que sabemos que desde niño y por familia y por lo disciplinado que ha sido siempre con su voz, hoy puede hacer este tipo de cosas que nosotros veríamos tan sencillas, pero empezar con este timbre, con este sutileza de aire, es porque él está completamente confiado de que sus cuerdas no van a fallarle. Está manejando todo desde el diafragma y el aire sale preciso, junta las cuerdas, de repente es nítido el sonido y de repente otra vez es el aire, otra vez nítido, o sea, juega como le da la gana. Nosotros creíamos que a veces cuando nos vamos a esas notas súper mega agudas, es cuando uno está completamente preparado, pero aunque no lo crean, el escuchar este matiz con ese aire, con esa perfección de nitidez, con ese paso de aire tan sutil que está usando para ese Y matiz bajito y que las cuerdas estén fonando en esas notas, eso habla de una excelente preparación de voz que tiene Dimash. Stranger in a stranger's land. You chance to know who I am if I have the strength to begin again. No lo van a creer, pero como lo hemos venido diciendo desde el inicio, el utilizar ese efecto airoso de voz hace que haya más fuga de aire. Y las notas que duró ahorita, con la fuga de aire, con ese paso de aire y que aguantara todo ese fraseo, habla de un control perfecto. y de una capacidad bárbara de aire. Parecería que no, pero esto es realmente complicado de lograrlo, como lo acaba de hacer Dimash, y es un punto esencial para mostrarnos esta masterclass que nos está dando Dimash con esta interpretación. Otra, voy a frenar. Ven aquí cómo está él arqueado hacia atrás. Pero no está arqueado. Él está totalmente recto atrás. A ver, ponte como si estuvieras cantando para adelante. Ahora echa nada más tu cadera. Va, o sea, la cadera, voy hacia atrás. pero sigue doblado. Pero sigo así. Hago esto. Puedo doblar y hacer esto. Pero si yo hago esto mismo, sentada, y solo levanto la cabeza, no puedo ni hablar. Si se dan cuenta, su barba está hacia el pecho y su espalda es la que está recta hacia atrás. Pero él no está doblado esto. jalando.
Eso es vital, conocerlo, saberlo, sentirlo. Para hacer cualquier cosa, para llegar a notas agudas que mucha gente, estoy segura que han visto personas que hacen esto y dicen, ay, ¿cómo levanta la cabeza y así se dan los agudos? No, no es cierto. Es todo algo que tiene que venir desde la espalda, desde los hombros, para poder emitir lo que él va a hacer. Así es, y esto es una masterclass corporal también de lo que nos está enseñando Dimash, que se tiene que hacer con el cuerpo para poder cantar. Somewhere in my heart, in ancient times, I wonder. O sea, No es que nos quedemos sin palabras, pero No, cuando sí te un quedas. artista te deja sin palabras, estamos hablando de un intérprete de otras características. no, este es un de- genio, este es como, de- yo no sé, estamos hablando de un bajo, está cantando en la tesitura de un bajo, o sea, ¿cómo? Con aire también, porque cuando hay notas graves y tu tesitura y tu rango de voz es tan grande, tan grande, las notas graves, hay mucha gente que trata de hacerlas así como, y es aire. Cuando pasa aire por las cuerdas es como suenan, como pueden hacer su sonido. Pero si los tratas de forzar, no sale. y utilizando el recurso de la fry voice para darle esa textura de profundidad y de lo que quiere él interpretar. Esto es Es maravilloso. fuera de serie. Though these valleys I have climbed among these hills. Ok, Ese brinco de intervalo. estamos hablando de 2 octavas. El brinco fue de 2 octavas, no fue de una. Son 2 octavas y estás oyendo a diferentes personas desde la primera parte de la canción. A ver, sigue. Y cómo mueve, como dice Gladys, es muy teatral y tiene una presencia escénica que te hace que no apartes los ojos de él. Podrán haber luces y pantallas, Pero él tiene una estás presencia escénica enfocado bárbara. en lo que él hace. Y el show que está dando y que hemos visto varios, me gusta muchísimo. Sí. Realmente Y cómo es algo de que me estar encanta. viendo él hacia su derecha en el escenario y cambia a ese intervalo Es de 2 como estás octavas hablando y, con y otra gira, persona. es como si estuvieras viendo otro cantante y es el mismo, es espectacular y siempre la voz en su lugar. Ah, no. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero si se dan cuenta, esos mini movimientos que hace hincándose y como flexionando las rodillas, Es importantísimo Son para muy la emisión de la importantes. voz. Abajo. Aquí haces esto. Da, da, se los dijo Sax. Es cuando voy subiendo notas, cuando tengo que llegar arriba, pienso en abajo y voy para abajo. y parece que está impostando la voz, pero simplemente le está dando ese color para tener ese cambio de matices que está teniendo en esta Así interpretación de esta Calidad. excelente masterclass que nos está brindando Dimash. Ahí está. ¿Checaron esto? ¡Tara, pam! Para abajo. Se agacha hasta el piso. Hemos dicho en otras ocasiones que tienes que sentir tu cuerpo y hacerle caso a lo que te pide. Hay ciertas notas y ciertos movimientos y ciertos fraseos donde tu cuerpo te pide agáchate, donde tu cuerpo te dice mueve la barba hacia un lugar, abre la boca. Algo entre paréntesis. El cuerpo te pide eso cuando tienes la técnica.
Cuando no tienes la técnica y estás imitando personas, probablemente cuando vayas a hacer ta, ta, tu cuerpo quiera hacer esto, pero tú vas a hacer ta, esto, porque no sé, les meten en la cabeza como que se ve mal que el doble nos, por cualquier cosa. Pero si yo digo pa, pa, no puedo. Pa, pa, cambia totalmente mi emisión de voz. Todo el cuerpo es uno con las cuerdas vocales. Ok, también, aunque no lo crean, él está teniendo su interpretación y está moviéndose por el escenario. El llegar a esa posición y poner los dos pies y plantarse, exactamente, plantarse en el escenario, es para algo. Es para algo. Y es muy específico y muy bueno que lo hace. Ahí está exactamente lo que pasó. Dio la vuelta y volvió a plantarse. Y lo que hizo fue doblar las rodillas y hacerse para atrás. No es doblar y arquear la columna. Es doblo las rodillas y puedo arquear. No, perdón. Doblo las rodillas y voy para atrás. Pero mi espalda está exactamente como si estuviera derecha doblando hacia adelante. Hago esto. Pa, 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 lo que él hace. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de manera, como dice Gladys, que yo me arqué, pierdo. Todo, pierdes el piso. Se me va. Es como si te hubieran puesto en arena movediza, es horrible. Sí. Ahí es la manera en que él conserva el control desde su diafragma. Porque si tú haces esto, el diafragma no lo puedes mover de donde está. Entonces, si tú vas al lugar donde debes de ir, pa, pa, no puedo. Pa, 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 vas para atrás, pero tu diafragma lo que está haciendo es tratando de cerrar. Se necesita preparación para esto. Es que creo que estamos describiendo exactamente lo que no habíamos visto. Ahí está, es exactamente lo que tiene que pasar y él está dándonos una masterclass de lo que debe de ser, de lo que el cuerpo necesita para llegar de la octava primera que tiene como un bajo a llegar a una soprano o a llegar a un castrati, a llegar a donde le dé la gana, a donde quiera. Eso pasa cuando nos dedicamos desde los 5 años, 6 años a entrenar la voz. Tenemos una alumna y tuvimos hace tiempo, Dana Paola, que es lo mismo, entrenó desde los 6 años y toda la voz y todo lo que conserva, lo sigue conservando, no sé ahorita, esto fue hasta el 2000, hace 12 años aproximadamente. 2012, 2013, sí. Y así es, hay niños que hemos tenido desde muy chicos y que hoy son barítonos bajos, pero manejan voces y tonos. Y whistle notes. Dimash es fuera de serie. Sí, tiene es 6 otra octavas, algo así de registro. Es como decimos, como en los comentarios, como se ven, es de otro planeta. Es algo que es fuera de serie. Es perfecto. Tiene perfecto. Un don, un talento, un ángel. Es de otro mundo. Sí. Pero, es como dice Gladys, admirable. lo bueno es que él empezó desde muy niño a conservar esto y lo ha aprendido a manejar de una manera natural única. Y natural totalmente. Ahí están las whistle notes. Pero vieron cómo él hace la whistle note y cuando gira tiene que doblar la cabeza. Es un movimiento natural que hace él
que es esencial para estar en control de a dónde va a brincar a esa nota. Eso es lo que te jala, el cuerpo te jala. You grow far as I can see. Lo de está en barítono. Ese cambio ahora al revés, de estar en sus whistle notes hasta arriba y pum, venirse hasta su tono de bajo, No, de barítono. de barítono, es lo que les decimos, es un control perfecto De todo. de aire y de diafragma. You ground underneath my feet, stranger in a stranger's land. Y si se dan cuenta, esté donde esté, en sus notas de abajo, en sus notas de arriba, se ve siempre relajado. No hay como esa tensión Ninguna o tensión en el como cuello, esfuerzo ninguna. extra que él necesite. Lo que necesitas es control perfecto de tu diafragma, tu abdomen y tus cuerdas vocales. Tu colocación en las cuerdas. Son los músculos que utilizamos. No, aunque tenses la cara y la frunzas y aprietes los dedos. Y subas las cejas Y para te- los agudos y Eso no te va a ayudar a llegar a la No nota. va a pasar nada. Él está completamente Relajado. Y tampoco hay nada forzado acá en la garganta. No hay tensión en ninguna parte, en ningún lado. You chose to know who I am. We will have this strength to begin. You Ok, ahora sí vemos cómo explota esa energía, pero aunque él brinca y hace lo que tiene que hacer y Podría extiende brincar, los brazos, podría estar brincando lo y que sigue- cantando perfecto sin que se le moviera la voz, como si no la tuviera en el lugar perfecto. Exactamente, gira, mueve todo y, Y se va. sigue oyendo la voz en su lugar. Y nuevamente, como vemos, plantado en el piso. Ahí vimos también, como decía Gladys, su cuello está limpio, relajado, jalando la voz. Alguna vez le dijimos a algún alumno que te imaginaras como que tus cuerdas van de aquí hasta acá. Es como que tú jalas acá y acá jalas. Como si fuera una guitarra, vas Afinando acá abajo. y las notas agudas, entre más agudo, más pienso en abajo, más la llevo abajo, ¡Oh! Hacia abajo, Si tú quieres ir para arriba, piensa en abajo, y abierto. Cuatro compases. Me pongo de pie, aunque me salga de cuadro, para aplaudirle una vez más al gran Dimash. ¡Qué barbaridad! Esa última nota. El aire, ¿qué les decimos? ¿Qué les podemos decir de Dimash? O sea, lo estamos viendo. Si Esto es ustedes una han gran- visto este video, saben de quién estamos hablando, pero hoy queríamos analizarlo como una masterclass que nos está brindando Dimash, porque Porque donde lo por la veamos, perfección con la que maneja su voz y con la perfección que maneja su cuerpo para que esa voz salga así. Todo está conectado y él lo hace perfecto. la voz No hay otra. no nos referimos a que la voz se proyecte. Obviamente No, la no. voz sale, por eso tenemos un micrófono, porque la voz obviamente es emitida. Pero tenemos que sentir que la voz no la estamos comiendo, llevando hacia atrás, jalando, llevando No hacia sacar, adentro. no hacer un
hacer un abajo, adentro, es como un drinking. Y él lo hace como tan tragarse la perfecto voz. que por eso puede agarrar y durar esas notas como las dura, porque sabe perfectamente Que cómo no está fugando aire. conservar su aire. Ujú, no está fugando el aire a lo loco, no está dando una nota y se le acaba el aire. Juegas con tu aire, todo eso lo haces con el diafragma. ¿Qué les decimos otra vez? Dimash para mí es alguien a quien yo admiro impresionantemente. Es perfecto. No puedo decirles otra cosa. Lo hace excepcional. No había oído es increíble. a alguien que tuviera la perfección que tiene Dimash. Y lo hemos dicho en todos sus videos, pero ahorita que no había visto esto, me impresionó muchísimo. Y cada canción es una masterclass que nos brinda Dimash, pero queríamos hoy ir un poquito más pausados para que vieran realmente cómo cada una de las notas que él interpreta son una lección. Entonces, esperamos les haya gustado. Otra vez más, Dimash Kudaibergen, espectacular, increíble. Lo amamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y que tengan un increíble día. Chao. Bye bye.